Hola, hola. Bueno, gracias por la invitación. Voy a hablar un poco de cómo imagino la maternidad en un mundo después del patriarcado. Y lo primero que estuve pensando mucho cómo empezar, porque, bueno, hay como muchos ángulos distintos. Y creo que justo quiero empezar por ahí, por decir que la maternidad, ¿pueden poner la segunda, por favor? Justo decir que ser madre significa muchas cosas distintas para cada mujer que lo es y que cada vivencia, esto, ¿no? Depende del contexto social, de las capacidades económicas y del bagaje personal, del temperamento y de las preferencias de cada mujer. No es lo mismo tener una maternidad libre y deseada que ejercer una maternidad impuesta o hasta punitiva, ¿no? En el caso de la prohibición al aborto, por ejemplo, mujeres que son madres casi como un castigo. O tener una maternidad biológica o pariente en el sentido de parir un hijo, a una maternidad adoptiva o afectiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, no sé, cuidar a los hijos de tu pareja, o cuando eres una tía que se encarga de sus sobrinos, o una abuela que se encarga de sus nietos, que son, no, es debatible si eso es una maternidad, pero son trabajos de cuidado que están cruzados por los afectos y no necesariamente por la biología. Tampoco es lo mismo ser madre en solitario que ser madre en pareja o con una familia que te apoya o una red de amigas o de una comunidad que está contigo ejerciendo esos labores de cuidado y de crianza, ni ser una madre con un solo hijo que tener 5 o 6 hijos, ¿no? O tampoco es lo mismo tener a tu primer hijo a cierta edad que a otra. O sea, incluso una misma madre puede ejercer diferentes maternidades con sus diferentes hijos. O sea, es una cosa muy variada, no hay modelos universales. Y la siguiente, por favor. Hay algo que sí es universal, sin embargo. Ella, que es una pensadora feminista importantísima, bueno, fue Adrienne Rich, escribió este libro Nacemos de Mujer, en el que justo define la maternidad, bueno, ahí está en el subtítulo, ¿no? Como experiencia e institución. Y ella dice, digo, es un libro muy complejo y que aborda muchísimos temas, pero una de las cosas que me gusta mucho es que dice que a pesar de que no todas las mujeres deciden ser madres, todas las personas que existen sí nacieron de una mujer. Entonces, ser madre no es una experiencia universal, pero ser hijo o hija sí lo es. Por lo tanto, la maternidad sí que es una experiencia que cruza a la sociedad de manera súper profunda. Quizá haber nacido de mujer es la experiencia más universal que existe, junto con la muerte. No se me ocurre alguna otra cosa que nos pase a todos y a todas, ¿no? Que nacer de mujer y que nos vamos a morir. Son como las dos características humanas más universales. Y la maternidad nos pone, por lo tanto, en contacto con los límites, yo lo escribí aquí de una manera así, con los límites de la condición humana. Es una experiencia que nos pone eso, en el límite, en la frontera de la identidad, en cómo se construye y se deconstruye. Cualquier mujer que haya sido madre o que haya ejercido intensamente labores de cuidado sabe de qué manera se desdibujan las fronteras de la identidad y de qué manera se reconstruye lo que somos y cómo nos entendemos cuando tenemos un hijo o una hija. Las fronteras del cuerpo también, la transformación del cuerpo y la diferenciación de los espacios privados y compartidos y ajenos, ¿no? La manera en que entendemos nuestra vida antes de ser madres se cambia completamente cuando los espacios privados los ocupa otra persona de manera como tan íntima y tan radical. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al patriarcado. Es complejo y no dará tiempo como de entrar a todo lo que implica el patriarcado en términos de maternidad, pero pensé que quizá lo más poderoso donde podríamos partir es este mito de la madre perfecta, de la buena madre, que incluye, por ejemplo, ser esto, ¿no? Ser amorosa y paciente en todo momento, conocer a detalle, cada detalle de sus hijos, ¿no? Es algo que se escucha mucho, bueno, que yo escuché mucho cuando tenía a mi hija recién nacida, que me decían, es que tú debes saber lo que ella necesita. Como una cosa de completa conocimiento y incluso más allá de, no sé, yo no sabía, por supuesto, lo que necesitaba en el momento, pero hay como esta idea de que la supermamá siempre sabe lo que sus hijos requieren en cada instante. También que debemos anteponer nuestro rol de madre a todas las demás dimensiones de nuestra vida en todo momento y rendir cuentas a la sociedad. Justo estaba escuchando, se escucha, ¿no? Siempre que hay algún acto eh, criminal o que algún hombre ejerce, o mujer, ¿no? Ejerce alguna violencia o una monstruosidad, es muy común escuchar en las noticias o entre las conversaciones así casuales que dicen, es que ¿dónde estaba la mamá? ¿No?
y es una responsabilidad y como un peso que genera, bueno, estos estándares inalcanzables, ¿no? Que además somos responsables de lo que, de formar una persona y de todo lo que esa persona llegue a hacer con lo que le dimos, genera muchísima culpa y la culpa genera muchísimo silencio, porque lo que hace es que se vuelvan temas tabú, que no podamos hablar a veces ni entre nosotras. Y bueno, el silencio, por supuesto, es la siguiente, por favor. Hay una cita que me gusta mucho de Rebecca Solnit, que dice que cada mujer que se hace visible está luchando contra fuerzas que podrían hacerla desaparecer. Y en este sentido las palabras son herramientas muy poderosas, ¿no? Y la habilidad de contar nuestra propia historia en una sociedad patriarcal que nos ha dicho que nuestra historia no importa, que nuestra historia no es válida o no es valiosa o no es literaria para quienes escribimos o no es digna de ser representada en el mundo del arte, ¿no? Para quien hace, o sea, como en todas las diferentes dimensiones. En ese sentido, contar la historia propia es revolucionario y también escuchar las historias de las demás es revolucionario. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Últimamente ha habido, bueno, lo voy a abordar más desde la literatura, que es lo que más conozco, pero en todos los aspectos de la cultura ha habido como cada vez más manifestaciones. Estos libros, casi todos, creo que excepto el de Darrieussecq, se escribieron en los últimos 5 o 10 años. No, y el de Vivian Gornick tampoco. Pero bueno, hay como una gran ola reciente, no sé, yo diría tal vez 10 o 15 años en los que se han publicado muchísimos libros que tienen que ver con las maternidades de mujeres que ejercen la maternidad, que en el caso de Vivian Gornick, por ejemplo, que es un libro sobre su propia madre y sobre la relación con la madre. Las madres no es un libro sobre una mujer que comete, o sea, que sí, que mata a sus 2 hijos y como sobre los juicios. No sé, no me detendré en cada uno, pero desde todos los géneros se ha abordado este tema y aquí hay 10 libros, pero obviamente podríamos aquí hablar, no sé, muchas horas sobre 100 libros, 200 libros recientes que se han publicado sobre el tema. También la siguiente, por favor. En el cine y en, no sé, hay desde series que son más cómicas, como esta de The Let Down, o películas recientes y no tan recientes. Puse aquí nada más algunos ejemplos en los que se ha abordado el tema. También, no puse ninguna aquí, no sé por qué, pero también una como ala súper interesante de cine que aborda el tema de las maternidades, de cine de terror. Hay muchísimas películas de terror sobre las madres, lo cual es bastante interesante y creo que también como una válvula de escape de muchas cosas no dichas en otro tipo de géneros. Siguiente, por favor. Y desde el arte también, esta figurilla quizá la conocen, se llama la Venus de Willendorf. Fue encontrada en Willendorf, Austria. Y lo que es interesante de ella es que estudios recientes, por ahí tengo el nombre, lo debí haber puesto ahí, pero han adivinado, o bueno, no adivinado, han, no sé, asumido, creo que ya es una cosa muy, que se tiene como muy por hecho, que es una figura que fue hecha por una mujer que la hizo a partir de su propio cuerpo. O sea, por la perspectiva que tiene, que se ve ahí en las fotos. Y eso es interesante porque si es así, entonces esta sería una de las primeras muestras, pues no sé, artísticas o culturales de una mujer que se está retratando a sí misma embarazada, ¿no? Que es otra, desde el arte pues no ha habido tantas representaciones así. Entonces este es como un extremo del temporal de eso. Y la siguiente, por favor. Ahorita está, como por decir algo mucho más contemporáneo, está esta muestra que seguramente ya muchos aquí han visto en el MUAC, que se puede ver ahora mismo, y que al margen pues, se pueden discutir como muchas cosas de la exposición, es muy compleja, es muy, no sé, muy multidimensional, pero es una muestra de que está cambiando, ¿no? La idea de lo que puede estar en un museo y lo que no puede estar en un museo, y los temas de los que vale la pena hablar y los que no. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Y respecto al tema que nos tiene aquí reunidas hoy, ¿cómo me imagino yo una maternidad postpatriarcal? Estuve haciendo como el ejercicio de cómo creo que podría ser. Para empezar, a mí me gustaría ver una maternidad mucho más libre y deseada, es decir, que solo las mujeres que quieren ser madres lo fueran y que las mujeres que quieren ser madres y por algún motivo no pueden, tuvieran mucho más apoyo para poder serlo, ¿no? O sea, que fuera una maternidad basada en el deseo. También menos solitaria, menos maternocéntrica. Creo que parte del problema de cómo se vive la maternidad actualmente es que está muy centrada en las madres. Suena un poco redundante, pero no lo es porque
yo creo que es un trabajo que debería implicar a muchas más personas. La crianza debería de ser colectiva o al menos con una red de apoyo mucho más amplia, que no sea nada más la maternidad biológica, porque es poner muchísima presión sobre las madres. También más gozosa, por lo tanto menos idealizada, en la que se hablara mucho más o sea, entre nosotras hablar más de cómo es verdaderamente, ¿no? Para que las mujeres pudieran decidirlo de manera más informada y también más imaginativa. Y aquí es donde me gustaría abrir, o sea, me refiero a que debería de ser muy abierta a los retos y muy abierta a las preguntas. Ya casi para cerrar, me gustaría poner aquí algunas preguntas que yo me hago constantemente. Siguiente, por favor. Y que no tengo respuesta, obviamente, porque no creo que la haya, pero creo que la podemos pensar. O sea, es nuestra labor, en parte, pensarla juntas. La primera es si la reproducción es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Yo creo que si decimos que sí o si decimos que no, los caminos pueden ser muy, muy turbios, ¿no? O sea, hay mucha problemática de los dos lados en las dos respuestas, porque habría que pensar también, o sea, en qué pasa, no solo en si debe ser un derecho humano, sino en si el Estado debe cubrir o no y qué tipo de dificultades, ¿no? Entonces, también aquí entra toda la discusión de las parejas homoparentales, de las madres solteras por elección y de pues, todos los tipos de familias que puede haber. También respecto al lenguaje que tenemos para hablar del tema, creo que es una cosa súper importante. Por ejemplo, o sea, cuestionarnos si las palabras que tenemos están bien o necesitamos inventar nuevas palabras, no solo respecto al lenguaje inclusivo, sino también, por ejemplo, Esther Vivas en su libro Mamá Desobediente dice que quizá debíamos de pensar en sustituir la palabra madrastra por madre afín, ¿no? Por dar un ejemplo. O pensar en un término para las mujeres que no tienen hijos, que no implique carencia, ¿no? Que no sea mujeres sin hijos, como que implica que les falta algo, sino simplemente encontrar una palabra nueva. O sea, creo que el lenguaje tiene esa bondad y esa virtud, que es que podemos moldearlo y puede avanzar con lo que pensamos y pues está ahí para tomarlo, ¿no? En ese sentido. Luego también cómo hablar de maternidades en plena crisis climática, incluyendo el papel de las especies de compañía. Hay una idea de Donna Haraway que a mí me gusta muchísimo, que dice, porque le habla de sus perros, ¿no? Y dice, me resisto a ser llamada la mamá de mis perros porque temo a la infantilización de los canes adultos y porque pasa por alto el importante hecho de que yo quise perros y no bebés, ¿no? Entonces, una cosa importante también como dónde aplicamos la palabra maternidad y dónde no, y la relación con las especies de compañía que se está transformando muchísimo también. Las técnicas de reproducción asistida, hasta dónde, y un tema que creo que va a ser cada vez, o sea, si ahorita se ve así como que, pues no empezando, pero quizá no es tan común saber de casos como cercanos, pero creo que cada vez va a ser más cercano y va a ser más urgente discutir el tema de la gestación subrogada y saber si es éticamente viable y cuándo es éticamente viable y si es una salida o una solución, de qué manera podemos como afrontarla, ¿no? Porque pues es muy problemático y bueno, yo no tengo una opinión formada respecto a nada de esto, nada más son preguntas que me hago. Y para terminar, quisiera leer este poema de Mara Pastor, que me gusta mucho, y ya con esto termino. En Apellidos en el cuerpo. En 1837, William Montgomery creyó ser el primero en descubrir las glándulas areolares que pueblan ahora mis pezones llenos de leche. Desde entonces les decimos tubérculos de Montgomery. Prefiero decirle peca de azúcar, oasis de leche, polen de girasol. En 1872, John Braxton creyó ser el primero en descubrir las contracciones que me preparan para la llegada de mi hija. Ahora le decimos a esa fuerza inesperada que contrae la materia de mi vientre, contracción de Braxton. Prefiero decirle ensayo de alumbramiento, inundación repentina, volcán submarino. En 1886, James Chadwick identificó, frente a otro grupo de hombres, el color violáceo de la labia por concebir. El signo de Chadwick, le dicen. Para mí nada más parecido a una berenjena que se hace cosmos. La nomenclatura de los cuerpos expectantes es la extraña poesía de una demiurga que nada tiene que ver con estos señores. Línea alba, primípara, lunática gravidez. ¿Puedo ponerle a una montaña mi apellido porque la contemplo? ¿Puedo nombrar el lunar de mi amado con mi apellido porque lo descubro? El día que borremos sus nombres del cuerpo de las mujeres, otra lengua escribirá su expansión. Gracias.